Bienvenidos otra vez a la Escuela de María, donde estamos en esta Escuela del Espíritu Santo para profundizar más y más en su presencia, en su actuar, en su obra en nosotros y descubrir cómo este Santo Espíritu que nos habita desde el día de nuestro bautismo sigue obrando y se sigue manifestando en nosotros y a través de nosotros. Pero como siempre, vamos a comenzar invocando la presencia de Dios y conscientemente poniéndonos en sus manos, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, como cada día lo hacemos, hoy nuevamente te pedimos, danos tu Espíritu Santo. Padre, por Jesús, danos hoy tu Espíritu Santo. Padre, por Jesús, danos hoy tu Espíritu Santo. Padre, por Jesús, danos hoy tu Espíritu Santo. Tu Espíritu que es soplo de vida, que da vida. Por eso lo invocamos hoy como el Espíritu de la vida. Y te pedimos que tu vida, Señor, en nuestra vida, nos fortalezca, nos sostenga y nos empuje a hacer cosas grandes para ti, obras para ti. Que tu Espíritu en nosotros, Señor, nos inunde, nos desborde de amor y nos haga vivir las palabras de Jesús que nos dijo: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Que tu vida en nosotros, por el don del Espíritu Santo que se nos ha sido dado, actúe en misericordia para los demás, recordando que el mayor testimonio del poder de su presencia que podemos dar es vivir la misericordia, es vivir la caridad, es amar con el mismo amor con que Jesús nos ama y dar testimonio en nuestra vida de ese amor con obras concretas que, por muy sencillas y muy pequeñas que parezcan, dan testimonio de que tu Espíritu habita en nosotros. Que tu Espíritu sea para nosotros, Padre, en Jesús, luz, sabiduría, discernimiento, entendimiento, y que por tu Espíritu podamos comprender más y más tu palabra, que nos ilumina, que nos guía y que nos dice hacia dónde ir. Te bendecimos, te damos gracias y te pedimos, danos hoy tu Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A manera de resumen de lo que vimos la semana anterior, recordábamos algunas cosas importantes. La primera, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece como el Espíritu de Dios, no como una persona, sino como un atributo divino, un atributo de Dios que se manifiesta de maneras distintas, de formas distintas, que hoy comenzaremos a ver y que no se ha manifestado como persona hasta en el Evangelio, específicamente en la Anunciación, cuando a María se le revela no solo el Espíritu Santo como una persona, sino que se le revela el gran misterio de la Santísima Trinidad. Dios que es Padre, Dios que es Hijo y Dios que es Espíritu Santo. También vimos que la obra particular y principal del Espíritu de Dios es la santificación. Él es el que santifica, decían los padres de la iglesia, y lo veíamos a la luz de este diccionario que está iluminando nuestras enseñanzas, que una de las obras de santificación más importantes del Espíritu de Dios
es que transforma personalidades, transforma personalidades. Esto quiere decir que la obra del Espíritu se manifiesta en nosotros y a través de nosotros desde lo que somos y hacemos. Ya veremos lo de las manifestaciones extraordinarias del Espíritu, carismas, dones, ministerios, frutos, pero no se nos debe olvidar que en lo cotidiano, en lo sencillo, en el día a día, una personalidad transformada, una vida transformada es la que más da testimonio de Dios en nosotros. Y en lo cotidiano, en el día a día, particularmente con las personas que no comparten nuestra fe, con las personas que no comparten nuestra visión cristiana, muchas veces el testimonio más grande que podemos dar es una vida transformada y una vida transformada que manifieste el amor y que manifieste la misericordia del Señor en lo sencillo, en lo pequeño, en lo cotidiano. Y después veíamos cómo el pueblo de Israel, movido por el Espíritu de Dios, el pueblo de Israel, que es lleno del Espíritu de Dios, vive de tres maneras esta acción del Espíritu de Dios. La línea mesiánica de la salvación, la línea profética del testimonio y la línea sacrificial del servicio y de la consagración. Esto de la salvación, de lo profético y de lo sacrificial, de alguna manera también lo vamos a vivir nosotros desde nuestro bautismo. Recordemos que por el bautismo nosotros somos sacerdotes, somos profetas y reyes porque participamos de la triple función de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Bien, lo veremos más adelante, pero lo mencionamos como un adelanto para saber por dónde va este pequeño estudio, sencillo estudio, pero espero que sea útil sobre el Espíritu Santo. Esto fue lo que vimos resumiendo la semana pasada y comenzamos ya hoy a ver puntos importantes en el Antiguo Testamento de la acción del Espíritu de Dios en el pueblo, pero en personajes particulares. Recordemos, y creo que ya lo había mencionado y lo voy a repetir constantemente, que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no se había derramado sobre todos. El Espíritu de Dios se derramaba sobre personajes concretos que los capacitaba para una misión específica. Si los podemos mencionar en grupos, eran los jueces, vamos a hablar hoy de los jueces, eran los reyes, eran los profetas, eran los sabios. Dios tomaba el espíritu, su espíritu, lo derramaba sobre esta persona concreta, lo equipaba para que llevara a cabo una misión particular y cuando este personaje terminaba la misión, Dios retiraba su espíritu y lo derramaba sobre aquel que iba a sucederlo en la misión. O algunas veces, como fue el caso de Saúl o el caso de Sansón, por mencionar dos personajes famosos en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, Dios retira su espíritu por una falta o por un pecado que cometieron. Así que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no se había derramado sobre todos. Por eso la profecía del derramamiento universal del Espíritu de Dios, que sería por medio del Mesías Salvador, se va a cumplir hasta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el profeta Joel en el capítulo 3 en el Antiguo Testamento el que anuncia que el derramamiento del Espíritu de Dios será sobre toda carne. Y va a ser Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, el que dirá, hoy se ha cumplido lo profetizado por el profeta Joel. ¿Dónde hay un pequeño ejemplo de esto que estoy diciendo? Si usted busca en su Sagrada Escritura, en el libro de los Números, en el capítulo 11 del libro de Números, los versos del
24 al 30, va a encontrar esta historia que tal vez ya conoce. Números 11, versos del 24 al 30. Salió Moisés y transmitió al pueblo la palabra del Señor. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó el Señor en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados. Y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: Mi señor Moisés, prohíbeselos. Le respondió Moisés: ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo del Señor profetizara, porque el Señor les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Este pasaje en el libro de los Números, bastante curioso, nos enseña algo, que es lo que he estado diciendo hasta aquí, que el Espíritu de Dios no se había derramado sobre todos. En este caso particular, quien poseía la unción del Espíritu de Dios era Moisés, que en el Antiguo Testamento es el profeta más grande del pueblo de Israel. Moisés elige estos 72 ancianos, 12 quedan en el campamento, 70 se van con él a la oración, y la Biblia dice que Dios tomó una porción, una parte del espíritu que había sobre él y lo derramó sobre los 70 ancianos que profetizaron, pero la escritura dice que solo lo hicieron esa vez y que ya no lo hicieron más. Me gusta pensar, esto es algo subjetivo, esto es algo mío. Pensemos que el Espíritu de Dios se derramó como un líquido. Pensemos en el agua, en el aceite, solo por tener una figura mental. Y resulta que un poquito de esa agua del Espíritu, de ese aceite del Espíritu, se regó un poco más y alcanzó a estos dos que se habían quedado en el campamento. Y también ellos fueron tocados por el Espíritu de Dios y comenzaron a profetizar. Este muchacho va, le dice a Moisés que están profetizando, aparece ya Josué, que va a ser el sucesor de Moisés, que les dice prohíbeselos, y pues hemos escuchado la respuesta de Moisés. ¿Qué dice Moisés? Ojalá todo el pueblo profetizara. Esto particularmente para mí me parece como una profecía que, como ya dijimos, será anunciada por el profeta Joel y que, como ya mencionamos, también va a ser confirmada por Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De alguna manera se cumplió lo que Moisés estaba diciendo. Llegó el día en que todo el pueblo profetizó. ¿A qué se refiere la palabra profetizar? No necesariamente a que decían profecías de parte de Dios, sino que todos, todos, desde la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre la primera comunidad, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Así que este pasaje particular del libro de Números, en el capítulo 11, los versos del 24 al 30, nos iluminan para entender un poco de qué estamos hablando. Para este tiempo, según el libro del Éxodo, Moisés ya había instituido al grupo de los jueces. Jueces no entendido como lo entendemos hoy en Occidente, desde el derecho romano, sino jueces en el Antiguo Testamento eran aquellos que gobernaban
de parte de Dios, gobernaban de parte de Dios. Moisés es el líder, con la ayuda de Dios y por la fuerza de Dios, ha liberado al pueblo de Israel de la opresión egipcia, lo ha conducido por el desierto, pero su suegro le ha dado un buen consejo a Moisés. Él no puede ocuparse de todos los asuntos del pueblo, son demasiados. Entonces, el suegro de Moisés le da un consejo, que instituya jueces. Jueces que se encarguen de asuntos particulares, en este caso los menos importantes, que los ponga a dirigir grupos de ciertas cantidades y que Moisés solo se ocupe de los problemas más importantes, de los problemas más fuertes. Y así es como queda instituida esta figura en el Antiguo Testamento que se conoce como los jueces, que van a comenzar a tener mucha relevancia y mucha importancia, particularmente cuando el pueblo ya se asienta en la tierra prometida. Si hablamos de jueces, estoy seguro que hay algunos muy famosos y probablemente por lo que ha significado la figura de Sansón, es el juez que más conocemos, pero no es el único. Por ahí está Gedeón, por ahí hay alguna mujer, también está Débora e incluso Saúl antes de ser instituido como rey de Israel, el primer rey de Israel, también entra en esta línea de los jueces, porque con Saúl y el inicio de la monarquía se termina esta institución de gobierno en el pueblo de Israel. Así que hoy vamos a ver de qué se trata el Espíritu de Dios y la obra del Espíritu de Dios en estas figuras particulares que son los jueces. Y el autor propone que la obra del Espíritu de Dios en y a través de los jueces es una obra de salvación. Leo parte del texto. Los jueces de Israel son suscitados por el Espíritu de Dios sin esperarlo y sin que nada los predisponga a ellos, sin poder oponer resistencia. Sencillos hijos de aldeanos, Sansón, Gedeón, Saúl, son cambiados brusca y totalmente. No solo hechos capaces de gestos excepcionales, de audacia o de fuerza, sino que son dotados de una nueva personalidad, capaces de representar un papel y de realizar una misión, la de liberar a su pueblo. Veamos algunos elementos que son importantes en la acción del Espíritu de Dios aún hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿No están predispuestos? O sea, no es algo subjetivo, ni siquiera es algo que ellos buscaron, mucho menos algo que ellos provocaron. No, el Espíritu de Dios ha venido a ellos y lo estaban esperando. O sea, no estaban haciendo nada. Fue el Espíritu de Dios que por elección libre viene hacia ellos, libre de parte de Dios. Viene hacia ellos y los elige. No pueden oponer resistencia. No pueden oponer resistencia. Tal vez quien mejor nos relata esto es Jeremías. Ya lo veremos en el tema de los profetas. Jeremías dice que ha querido contrariar la fuerza de Dios, ha querido oponerse al poder del Espíritu de Dios, ha querido no seguir haciendo lo que Dios le ha pedido, pero Jeremías dice, no puedo. Había un fuego que me calaba hasta los huesos. Esto de no estar predispuesto también nos lo enseña muy bien el profeta Amos. El profeta Amos es el que dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo estaba arando la tierra, era agricultor, cuando la palabra de Dios vino a mí. Estos dos ejemplos entonces nos dicen que de parte del elegido o de la elegida, porque ya vimos que también hay una mujer,
Débora. No hay una predisposición. El Espíritu de Dios los toma. Y tampoco hay oposición porque la fuerza de Dios es más grande. Otro elemento importante, gente sencilla. Sencillez, sinónimo de humildad, tampoco quiere decir que necesariamente esta gente sea pobre hablando material y económicamente. No es el tema, pero creo que eso está claro. No necesariamente la humildad y la sencillez muchas veces son sinónimo de pobreza económica y material. La sencillez y la humildad van más allá de eso. Son una actitud del corazón. Una actitud del corazón. Puedo tener o no tener pobreza material y económica, pero eso no determina la humildad y la sencillez del corazón. Definitivamente quien mejor nos enseña esto y el mejor ejemplo de esto después de Jesús, hijo de hombre, es María, nuestra madre, cuando en el Magnificat proclama, porque quisiste ver la humildad de tu esclavo. Y Pedro nos va a decir en una de sus cartas que Dios resiste a los soberbios, pero que se deja encontrar por los humildes, por los pequeños, por los sencillos de corazón. Así que otro elemento importante de la acción del Espíritu de Dios, no solo sobre estos personajes de los que estamos hablando hoy, los jueces, sino sobre toda criatura y hoy sobre nosotros, que somos templos y sagrarios vivos del Espíritu Santo, si queremos que el Espíritu de Dios obre en nosotros y a través de nosotros, la actitud principal que necesitamos en el corazón se llama humildad, se llama sencillez, se llama pequeñez, porque Dios resiste a los soberbios, pero se deja encontrar por los humildes, por los sencillos. ¿Qué pasa? Son cambiados. El autor usa esta palabra bruscamente, totalmente. Esto, por supuesto, no quiere decir que ya eran santos, eran puros, eran inmaculados, no. Vemos que a pesar de ese cambio y de esa transformación, todavía se mantienen algunos elementos de debilidad, algunos elementos que obedecen a la herida del pecado original. Ahí encontramos a Sansón, que falta a su consagración y que vive las consecuencias de esa falta. Encontramos también a Saúl, que falta su consagración en desobediencia y vemos las consecuencias de esa desobediencia. ¿A qué se refiere el autor con eso de brusca y totalmente? Que sí, hubo un cambio inmediato, hubo un cambio instantáneo, hubo un cambio que se dejó ver cuando el Espíritu de Dios los tomó y comenzó a usarlos, pero no debe entenderse de que inmediatamente ya eran santos. Recordemos, y lo vamos a ver mucho en este curso, que la santidad es un proceso. Si la conversión es un proceso que lleva a la santidad, pues la santidad misma es un proceso. Caminamos con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y secundando al Espíritu de Dios hacia esa santidad que, como dirá nuestra amiga Teresa de Ávila, vamos a encontrar a plenitud y a perfección únicamente en la eternidad. Dotados de una nueva personalidad, capaces de representar un papel y realizar una misión. Pienso en Gedeón. Gedeón, que pertenecía a la tribu, eh, podríamos decir, más despreciada de Israel, la tribu de Manasés, cuando el ángel
lo encuentra y le revela su misión. El mismo Gedeón dice, ya viste a qué tribu pertenezco, ya viste todo lo que está pasando. Gedeón no tiene seguridad en sí mismo, no tiene seguridad por el lugar de donde viene, por sus raíces, y el ángel le revela cuál es su verdadera identidad. Su identidad está en Dios y el poder que ha recibido es el poder de Dios, y por eso puede obrar la gran liberación del pueblo de Israel que está oprimido por sus amigos. Y así podríamos mencionar a muchos. Moisés no quiere llevar a cabo la misión que Dios le está pidiendo porque él mismo dice, me cuesta hablar. Hoy podríamos decir que tenía problemas de habla, ¿no? Que Moisés era, podríamos usar esta palabra, tartamudo, le costaba mucho hablar. Jeremías se va a acusar a sí mismo de que es apenas un muchacho, y así encontramos a muchos de los que Dios ha elegido poniendo excusas de sus limitaciones de personalidad, y Dios recordándoles que no va a ser por sus fuerzas, sino por la fuerza de su Santo Espíritu. Por sus manos, dice el autor, y por su espíritu, el Espíritu de Dios prolonga la epopeya del Éxodo y del desierto, y garantiza la unidad y la salvación de Israel, y da así origen a un pueblo santo. Por sus manos y por el Espíritu de Dios. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Miren que ya se nos apagó la lamparita, como que hoy no nos iba a tardar mucho, pero está bien, lo vamos a dejar siempre como un signo, porque esa lámpara nos recuerda que la Biblia es eso, una lámpara que nos ilumina. Lo bueno es que aunque estas cosas se apaguen, la luz de la palabra de Dios nunca, nunca, nunca se apaga. Siempre podemos tener la certeza y la confianza que la luz de la palabra de Dios permanece para siempre. Pero bueno, entonces, por sus manos y por el Espíritu de Dios. Esta ecuación es importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque todo es gracia. Como decía Teresita del Niño Jesús, todo es gracia. Pero aunque todo es gracia, nosotros necesitamos colaborar con la gracia de Dios. Como diría San Pablo, secundar las mociones del Espíritu Santo. Dios que nos da su gracia y nosotros que nos esforzamos para colaborar con la gracia de Dios. Ni con nuestras solas fuerzas humanas, porque nunca lo vamos a alcanzar, ni esperando que Dios lo haga todo y nosotros solo somos espectadores de lo que Dios quiera hacer. No, no es así. Una frase que algunos le atribuyen a Ignacio de Loyola, otros dicen que la dijo otro santo, pero bueno, independientemente, yo eh, cuando la leí en una referencia acerca de San Ignacio de Loyola, independientemente si él lo dijo verdaderamente o fue otro santo, pues esto no es lo determinante, sino lo que la frase dice. Esfuérzate como si todo dependiera de ti, pero espera, como que si todo dependiera de Dios. Esfuérzate como que si todo dependiera de ti, pero espera como que si todo dependiera de Dios. Esta es la actitud en la vida del Espíritu. Yo me voy a esforzar, yo voy a trabajar, yo voy a poner todo mi empeño, pero voy a esperar. Porque al final es la gracia de Dios la que actúa. La gracia de Dios la que actúa. Podemos ver algunos ejemplos de la acción del Espíritu Santo en estos personajes que son los jueces. El primer ejemplo lo tenemos en el capítulo 3 y verso 10
del libro de los jueces, jueces 3:10, el Espíritu del Señor vino sobre él. Fue juez de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó sobre él. El país quedó tranquilo 40 años y murió Otniel. Otniel es un juez que aparece en este libro que dice: el Espíritu vino sobre él y le dio la capacidad para ir a la guerra, para vencer a los enemigos de Israel, y en ese periodo hubieron 40 años de paz. 40 años de paz. Otro ejemplo lo encontramos siempre en el libro de los jueces, en el capítulo 11 del libro de los jueces, capítulo 11 y verso 29. Jueces 11, 29. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jueces 11, 29? El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpe de Galaad y de aquí se dirigió a donde los amonitas. Y Jefté hizo un voto ante el Señor: si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso de los amonitas, será para el Señor. Otra vez, la misma acción. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y aquí el libro agrega algo, agrega un voto. No seguimos leyendo porque solo estoy poniendo los ejemplos, pero usted tranquilamente puede tomar su Sagrada Escritura y leer lo que sigue. Aquí lo que se agrega es un voto, pero la acción es la misma. Es el Espíritu de Dios el que viene sobre el elegido. Luego aparece esto, es como que el Espíritu de Dios se lanzara sobre ellos como una ave que va detrás de su presa. Otro ejemplo, siempre en el libro de los jueces, el capítulo 14 y verso 6. Jueces 14, 6. El Espíritu del Señor le invadió y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. De Sansón creo que no hay que decir mucho más que recordar que su fuerza, por favor, no estaba en el cabello. No, el cabello era signo de su consagración. Al igual que Samuel y otros personajes de la escritura, uno de los votos que hicieron, en el caso de Samuel, su mamá Ana, cuando le pidió al Señor el milagro de ser madre porque no podía, le dijo que nunca iba a rapar su cabeza. En el caso de Sansón es lo mismo, porque entre cuentos, leyendas y mitos se dice mucho de esto y pareciera que la fuerza de Sansón estaba en el cabello. No, no estaba ahí. El cabello solo era signo de su consagración. La fuerza de Sansón venía por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Y Sansón perdió su fuerza por faltar al Espíritu de Dios y perdió el poder de Dios. Sansón recibió esta fuerza extraordinaria por el poder del Espíritu Santo. Por aquellos que vieron programas y creían que por hacer una peluca con el cabello de Sansón iban a tener la fuerza de Sansón, pues resulta que no es así. El don de Sansón, de esta fuerza extraordinaria, vino por el poder del Espíritu Santo. Y otro ejemplo, no en el libro de los jueces, sino en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 11 y verso 6 de Samuel nos da otro ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 11 y verso 6. Al oírlo, invadió a Saúl el Espíritu de Dios.
invadió a Saúl el Espíritu de Dios. Invadir, ser llenos. Atención, que todos los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, el que toma la iniciativa es Dios. El que elige es Dios. El que llama es Dios. Y que el que actúa es Dios. Lo tengo que decir, que esto moleste, pero no es como se quiere enseñar ahora, ¿verdad? Que soy yo, ¿verdad? Yo, el que decido, yo, el que tomo la iniciativa, yo, no, es Dios, es Dios. Es por la fuerza de Dios, es por el poder de Dios, es por la acción de Dios, es por el Espíritu de Dios en mí. Lo repito, yo lo que tengo que hacer es, como dice San Pablo, secundar, ser obediente a las mociones, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Pero quien tiene la iniciativa es el Señor. Quien tiene la iniciativa es el Señor. Quien tiene la iniciativa es el Señor. Otra vez, el mejor ejemplo, porque no habrá entre los santos, después de Jesús como hijo de hombre, el mejor ejemplo es María, María, María nuestra madre. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase. María se dispone. María se entrega totalmente. Nuestra madre se abandona a la acción de Dios y ella nos da el mejor ejemplo de lo que debemos hacer. Abandonarnos, entregarnos, dejar que Dios actúe, dejar que Dios obre y nosotros únicamente ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Humildad, humildad. En Dios no cabe la soberbia, el orgullo, la vanidad. No, Dios lo que espera de mí es una humildad grande que me haga entregarme a su gracia, a su acción, a su poder. Si regresamos otra vez al libro de los jueces, solo que ahora en el capítulo 6 del libro de los jueces y el verso 34, capítulo 6, verso 34, estamos en la vida de Gedeón, otro gran juez de Israel. Dice la Sagrada Escritura, el Espíritu del Señor revistió a Gedeón, tocó el cuerno y Abiezer se reunió con él. Aquí la figura que se usa es de una armadura. Ya veremos esto de la armadura de Dios más adelante en el Nuevo Testamento, cuando veamos un poco la teología de San Pablo. Pero ¿qué dice? Fue revestido. Y es que Gedeón fue un guerrero. Gedeón dirigió un pequeño ejército de 300 hombres. A pesar de la fuerza que Dios le dio a Gedeón y a pesar de la capacidad de guerra que Dios le dio a Gedeón, Dios solo lo dejó ir a la guerra con 300 hombres y esto para hacerle ver a Gedeón que no era por él, sino por el Señor que iba a ganar esa batalla. Una armadura. Y no estamos hablando de una armadura física, sino que estamos, como dice San Pablo, hablando de una armadura espiritual, una armadura
espiritual. Todavía no es el tema, todavía no hemos llegado ahí, pero esto nos recuerda a nosotros que estamos en una guerra espiritual, que estamos en una batalla espiritual. Por eso Pablo dice, hay que revestirnos de la armadura del Espíritu. Y Pablo nos recuerda que nuestras armas no son materiales, son armas espirituales porque no estamos peleando contra carne ni contra sangre, dice San Pablo, sino contra huestes espirituales. Pero bueno, este es otro tema, no es ahora. Aquí la figura entonces es que el Espíritu de Dios a Gedeón lo reviste con una armadura. La armadura del Espíritu Santo que le ayuda y que nos ayuda a todos a pelear la buena batalla, a pelear la batalla espiritual. Esto, hermanos, es importantísimo que lo entendamos, es importantísimo porque nos sigue iluminando a nuestra vida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la acción del Espíritu de Dios a través de una persona viene por iniciativa de Dios, por iniciativa de Dios. Pero, por favor, hay que resaltar también la figura de esta otra juez, que es Débora. Débora es también una juez en el Antiguo Testamento. Su historia está en el libro de los jueces, en el capítulo 4 y el capítulo 5. Ella estuvo antes de Gedeón, antes de Gedeón. Y a mí me gusta mucho la historia de Débora, porque recordemos, yo lo he dicho, la Biblia como tal, es un libro donde la mujer pues no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Donde muchas leyes en el Antiguo Testamento no le daban a la mujer la importancia que tiene. Jesús viene a cambiar y a transformar esto totalmente cuando en su ministerio tiene discípulas mujeres, cuando en su predicación pone ejemplos de mujeres, algo que está prohibido para los rabinos en la ley rabínica. O sea, Jesús va a ir más allá de lo que está establecido. Y que aparezca una mujer en el libro de los jueces, para mí es de verdad muy importante. Y más importante por lo que Dios hace a través de ella. A mí me gusta mucho, mucho esta historia porque Débora es profetisa, es juez de Israel. En el verso 4 en adelante del capítulo 4 del libro de los jueces aparece esto. Dice que se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían a ella en busca de justicia. Un día, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha dado el Señor Dios de Israel la orden de que reclutes y tomes contigo el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón? Que yo atraeré hacia ti el torrente de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y tropas, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: iré a condición de que tú vengas conmigo, pero si no me acompañas, no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel del Señor. Y esta es la frase que a mí me gusta. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de esta campaña que vas a emprender, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. En mi libro, Amada Mía, yo tomo este pasaje para hacer una meditación. Es el libro que está dirigido exclusivamente a las mujeres. A mí esta frase me conmueve el corazón, de verdad, y lo digo con honestidad, me toca el alma, me toca el alma.
Dios que entrega la victoria en las manos de una mujer. Y por favor, esto no se trata de, de sexismo, ni de lucha de géneros, ni de estas cosas, no. Se trata de algo más importante, mucho más importante para el contexto en que se está desarrollando esta historia. Ya lo dije, la mujer no tiene mayor relevancia, no tiene mayor importancia. Dios ha elegido a una mujer como profetisa, como juez de Israel, y Dios ha decidido dar la victoria en una guerra a través de las manos de una mujer. Así que aquí le hablo especialmente a las santas mujeres, para que descubran la fuerza de Dios, para que descubran el poder de Dios que hay en ustedes, que todos tenemos por nuestro bautismo, y que se den cuenta que muchas victorias sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su familia, trabajo, empresa, sociedad, iglesia, etcétera, Dios las quiere poner en sus manos. Dios las quiere poner en sus manos. Y esto es posible por el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que no solo sobre la mujer, Dios no hace excepción de personas, también sobre los hombres. Si queremos aplicar esta frase a todos, hombre, mujer, porque por el bautismo tenemos la misma dignidad, compartimos la misma dignidad delante de Dios, pues entendamos que las victorias sobre nuestras luchas, sobre nuestras guerras, sobre todas las batallas que libramos todos los días, Dios las pone en nuestras manos. Así que para orar, yo le voy a pedir que traiga a su mente y a su corazón esas batallas que está librando, esas guerras que está librando, esas luchas por las que está pasando, y que hoy le pidamos al Espíritu Santo que ponga esa victoria en nuestras manos. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a pedir que ahí donde está pueda abrir sus manos y traiga a su mente y a su corazón esas batallas que está librando, esas guerras que está librando, esas luchas por las que está pasando, en su corazón, en su matrimonio, en su familia, sus hijos, su trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Y que así como Débora, movida por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, convencida por el Espíritu de Dios, tuvo la certeza de que Dios le daría la victoria y que la pondría en sus manos. Hoy, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el bautismo, también nosotros tengamos la certeza, no por nuestras fuerzas, porque sin Dios nada podemos. Recordemos lo que dijo Jesús: sin mí nada pueden hacer. Si lo pensamos en positivo, Jesús nos dijo: conmigo todo lo pueden hacer. Él mismo lo ha dicho. Para el que cree, todo es posible. Así que no es por nuestras fuerzas, sino por la fuerza y por el poder del Espíritu Santo. Y en esa certeza, creámosle a Dios por la victoria, de esa lucha, de esa guerra, de esa batalla por la que estemos pasando. Enfermedades del cuerpo y del alma, problemas económicos, vicios y ataduras en nuestra familia, discordias, divisiones. No importa cuál sea el nombre de la batalla, no importa cuál sea el nombre de la guerra. Aquí lo importante es la victoria que Dios nos da por el poder del Espíritu Santo, que Jesús nos da por el poder de su cruz. Lo importante
es que en la fe podamos decir, como Débora, que Dios ha puesto la victoria en nuestras manos. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos. Te glorificamos y te exaltamos. Porque sabemos que por el poder de tu Espíritu Santo, hoy pones la victoria en nuestras manos. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar, ayúdanos a tener la certeza de que si tú estás con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Y que más fuerte es tu Espíritu que está en nosotros que el Espíritu que está en el mundo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y unidos al corazón de María, nuestra Madre, creemos, como ella nos lo ha dicho, que al final su inmaculado corazón triunfará. Y alabamos tu nombre por eso, Señor, porque sabemos que el triunfo de su corazón es el triunfo de tu corazón, Señor. Así es, y por eso te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.